La noticia cuando está terminando el feriado sin duda es el turismo. Y si hablamos de Córdoba y turismo, obviamente tenemos que hablar de Carlos Paz. Así que Paulo Giachero, nos vamos al contacto con él, nos vamos a Carlos Paz. Paulo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Bien, el bien. gusto de saludarte en esta jornada súper calurosa que tenemos en la villa. Sí, me imagino la sonrisa de los comerciantes porque realmente algunos se retrotraían y tenían una imagen de enero en pleno diciembre, ¿no? Ha sido un fin de semana y lo sigue siendo todavía a esta altura de la jornada verdaderamente muy importante, muy interesante, fundamentalmente para el sector de los gastronómicos por un lado, los comercios por el otro y el sector inmobiliario, no tanto así para el sector hotelero que ha dicho que han estado en un 30-35% de ocupación, en un dato que más o menos se preveía, ¿no? Y que me parece va a pintar de alguna manera la antesala del verano que tendremos. Mucha gente eligiendo la posibilidad de ir a un departamento, a una cabaña, a una casa con pileta y evitando esta de las aglomeraciones en aquellos lugares un poco más restringidos, un poco más cerrados. Me parece que este ha sido un buen anticipo, una buena medida, un buen termómetro de lo que tendremos en los próximos tiempos Hay, ya. hay que ver cuál será el plan, Paulo, con respecto a los hoteleros, pero con un 30% no le cierran los números. Está claro que no, por eso ellos estiman que hay dos puntos. Por un lado, buscar alguna posibilidad de promociones que reactive el sector y que le permita de alguna manera atraer a la gente que todavía no ha definido el hospedaje para sus próximas vacaciones. Y por el otro lado, un punto que es neurálgico, Héctor, y que tiene tanta discusión como los años que hace que Carlos Paz reciba el turismo, que son los alquileres informales. Los hoteleros sostienen que es allí donde está la mayor competencia desleal y que es el lugar donde la municipalidad debería combatir fuertemente para evitar que la gente se disperse puntualmente rumbo a ese sector, ¿no? El alquilo mi casa, pero no pasa legalmente por nada. Lo hago personal con el cartelito en la ruta. Claro, el famoso arbolito de Mm. la zona de ingreso a Carlos Paz, que ya ahora son arbolitos digitales. Ya no los vas a ver muchos más Ah, allí mira. parados a la entrada, Claro. sino que se han mudado a las redes sociales. Allí se hace mucho más dificultoso poder seguirlos o buscar la posibilidad de tenerlos controlados. De todas maneras, hay otro dato que es interesante de decir, que en Carlos Paz se ha edificado en una cantidad de edificios realmente muy notorio en los últimos tiempos. Ujú. Edificios que fueron inicialmente construidos para ser oficinas y que fueron siendo derivados de a poquito a departamentos de alquiler, y esto es todo en el marco de la ilegalidad, ¿no? ¿Cómo andamos con el tema precios? Me decís que los hoteleros por ahí buscarán la alternativa de lograr cautivar a la gente por ese lado. Pero en el resto, ¿han subido los precios en las cabañas sabiendo que la mayoría los está eligiendo? Sabemos que muchas veces la demanda lleva el precio para arriba, ¿no? Sí, todos hablan de un 30-40% más que el año pasado. Ese Ah, es más o menos el valor promedio y de referencia tanto para el sector inmobiliario como para el sector hotelero, y yo lo aplicaría al resto de las actividades, ¿no? Tanto a las de diversión, entretenimiento. Los teatros van a andar más o menos también por ese número, la comida o el sector gastronómico también más o menos entre un 30, un 40, en algunos casos un 50% más que el mm, año pasado, pero más o menos ese es el número más mm. importante. Ahí tenemos imágenes. Decime, Paulo, el comportamiento de la gente. ¿Entienden lo del barbijo? Yo veo que ahí parecería que sí, más allá de que se hace por allí medio difícil el distanciamiento por una cuestión de la cantidad de Ujú. gente en el lugar. Pero ¿cómo se han comportado? ¿Qué pudiste ver? Bueno, aquí estamos, por lo que veo y observo, son imágenes del centro de Carlos Sí. Paz. Aquí hay una cuestión que es la peatonal. Se abrió por primera vez en este comienzo de la etapa. Hay una idea del gobierno de aplicar un protocolo de dividir la peatonal en dos, es decir, unos van por este carril, los que van rumbo al puente central, y los que vienen van por la otra mano, de evitar de alguna manera el contacto de la gente. Habrá que ver si da resultado. Y digo esto porque la costanera peatonal de Villa Carlos Paz tiene esta característica desde el mes de marzo y abril, que se reabrió para que se pueda circular por allí, y la gente lo que menos hace, de Héctor, es respetar las normas. O sea, si la flecha te dice para allá, la gente viene. Si la flecha te dice para allá, la gente va. Y es todo muy complicado. Lo que hay que sumarle es que en la costanera casi no se utiliza el barbijo. Yo fui a caminar ayer a la mañana
y te puedo asegurar que de 100 personas, 90 y pico no usaban el barbijo. En el centro ha sido un poquito mejor, pero me parece que allí va a haber una problemática bastante complicada de tratar de solucionar. Claro, y al ser tanto la gente, ¿cuál será la herramienta para comenzarlo? Porque tiene que ver con el cuidado personal. Es difícil, si me estás hablando de semejante porcentaje. 9 de cada 10 no usa barbijo, me decís. Sí, al menos en la costanera peatonal de Carlos Paz, esto está ocurriendo. Y es un dato que yo esta mañana lo charlaba con el secretario de Turismo de Carlos Paz y que preocupa, que han visto estas circunstancias. El otro dato importante del fin de semana es que se han vuelto a detectar una serie continua y permanente de las denominadas fiestas clandestinas. En algunos casos en la costa del lago con alrededor de 100 personas, todas reunidas bajo ningún sistema de protocolo ni nada que pudiese medianamente minimizar un posible impacto. Y a lo que hay que sumarle que por estas horas también se está discutiendo la apertura de boliches, que es otro de los puntos de atracción para el verano de Carlos Paz. Por ahora no hay novedades, por ahora persianas cerradas y puertas clausuradas, pero me parece que en el transcurso de esta semana va a haber novedades respecto a ese tema también. Puede haber definiciones. La misma problemática que están viviendo la mayoría de los centros turísticos y lo que no lo son tanto. El tema de las fiestas clandestinas son una realidad. Esta mañana en Villa María, cerca de las 6 de la mañana, había un movimiento, o había mucha gente yendo a trabajar, o eran los que volvían. Era la sensación. Bueno, yo lo comentaba esta mañana en el noticiero de la mañana. Yo me iba de mi casa a las 6:30 para ingresar al canal y le decía a los chicos, he compartido toda la noche una fiesta que no sabía que estaba invitado, ¿no? A la vuelta de mi casa eran las 6:30 de la mañana y parecía que eran las 2 de la tarde del día anterior. Una cosa realmente muy difícil. 10 fiestas clandestinas se desbarataron este fin de semana en Carlos Paz. Pero no son todas, o sea, son las que medianamente la gente denuncia. Después el resto continúan como si nada fuera, ¿no? Es muy difícil de controlar. Con respecto, hablando de controlar, ¿qué está pasando con el tema vehicular? Por ahí tenemos imágenes, el ingreso, el egreso. Bueno, más allá de que tienen la posibilidad de subirse arriba del coche y ya ahí no habría problema. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿El movimiento es grande? Bueno, a esta hora de la jornada de la tarde ya el movimiento es mucho más de gente saliendo que entrando, claro. Obviamente, la gente que comienza a retirarse. La expectativa es que mañana y pasado sea un poco más tranquilo y que ya el viernes se vuelva a retomar una etapa de ingresos. Sí, los ingresos son lentos porque al control policial habitual de la policía de la provincia se le suma el de inspectoría de la municipalidad. Si bien ya no se requieren tantos papeles o tantos detalles respecto del ingreso, teniendo en cuenta que se ha habilitado para toda la provincia, se controla al menos de que no haya gente que no tiene que venir. Y a propósito de eso, esta mañana decía Roberto Jiménez, el director de seguridad de la Municipalidad de Carlos Paz, que este fin de semana controlaron 30.000 autos en el ingreso a Carlos Paz. Un número muy importante teniendo en cuenta que en los fines de semanas anteriores, donde no se podía venir, alrededor de entre 3.000 y 4.000 vehículos por fin de semana eran devueltos desde la entrada de Carlos Paz porque no tenían permiso de ingreso. Ahora, con la particularidad de este fin de semana largo, donde todo la misma tonada, Pablo, porque éramos todos cordobeses. Digamos, para intentar disfrazarlo de alguna manera, hubo gente de todos lados. ¿Sí? Por esto no lo podemos negar, pero no fue solo este fin de semana, ha sido en oportunidades anteriores también. Quizás son los menos, y esto es un dato que uno debe señalar, pero ha venido gente de otros lugares, uno lo ve, lo percibe, escucha la tonada cuando los encuentra en determinados lugares. Uno habla con las heladerías, con los dueños de los pubs, los restaurantes, y muchos te dicen que hay gente que viene de otros lugares de la República Argentina y así todos logran entrar. ¿Cómo? Bueno, serán quienes en algunos casos deberán dar las explicaciones al respecto. ¿Tienen algún porcentaje, Pablo, para dar ustedes de lo que fue más o menos la ocupación y también el dato de cuánta gente se quedará? Ya sabemos que hay gente que está instalada literalmente porque tiene su casa, tiene su cabaña en el lugar y después de tanto encierro, aquellos que no tienen que trabajar o van y vienen, se quedan en Carlos Paz el número, ¿no? Exacto. Lo dicho, más o menos en la hotelería entre un 30, un 35, un 40, más o menos en un promedio general. Yo esta mañana hablaba con un hotelero y me decía, yo tuve todo el fin de semana un 90%. Dice, así, a mí me ha ido bien. Bueno,
A los otros no del todo bien, pero de todas maneras es un dato importante. El sector inmobiliario habla de un 50 o 60% más o menos. Ajá. Lo que pasa es que allí es un poco más difícil de medir por esto Claro. de quienes son propietarios, de quienes vienen a alquilar. Por allí da la sensación que hay más gente, pero un grupo es propietario y los otros alquilan. Entonces es medio difícil de dividir. Yo diría que en líneas generales estamos hablando entre un 45, Ajá. 50, 55% lo que ha dejado el fin de semana. La vedette habrá sido la cápsula y protección que uno entiende que pueden brindar los espacios, aparte con los servicios de por medio de las cabañas en su conjunto. Es que por ahí pasa. La gente pide cabañas, Claro. pide departamentos y pregunta en los departamentos cómo es el uso de los espacios comunes, por ejemplo, Ajá. pileta y quincho, Ajá. fundamentalmente, Sí, sí. si están habilitados, si no están habilitados. Y ahí te hago un paréntesis. Ujú. Hay un problema que va a surgir en cualquier momento entre los que viven anualmente en los edificios y los que vienen a pasar sus vacaciones a los departamentos que se alquilan. ¿Por qué? Porque los propietarios a los que viven anualmente están enojados porque dice que va a venir gente que no conocen, que no sabe dónde vienen, que tienen que compartir pileta, espacios comunes, quinchos. Bueno, allí hay una problemática que me parece va a comenzar a traer alguna evidencia pública en los próximos días. Primera experiencia, bueno, sacarán las conclusiones quien tienen que sacarla con respecto al COE y bueno, esperaremos la segunda experiencia donde ya la habilitación a nivel país e internacional sea para todos y se complejiza. Esperemos que no y que todo sea con los controles necesarios y que la gente tome conciencia porque dependemos mucho de lo individual, si no va a ser imposible de controlar. Paulo, es como siempre, gran informe, muy generoso con nosotros.